Pues el guión me llegó a través de una productora Gesteta con la que había hecho una película anterior y me llegó un guión que me gustó mucho, que habían escrito Cristóbal Garrido y Adolfo Valor. Me gustó todo el entramado, la propuesta que tiene, la premisa, cómo habla de la familia a través de estos personajes y cómo trata también el clasismo en la película. Me parece que tenía mucho humor físico, de enredo, muchas posibilidades a la hora de contar, de contar la historia de los Gallardo y luego también he podido tener la libertad pues, de trabajar los personajes y de darle un poco mi punto de vista. Entonces, pues así fue. Pues sobre todo escenas muy corales en un único espacio, que es la casa. La casa al final es un personaje más y estuvimos buscándola mucho. Al final cuando encontré esta casa me encantó porque precisamente lo que tenía eran muchas posibilidades para la puesta en escena, una interconexión de espacios que era muy interesante porque para mí el reto eran eso, escenas muy corales de muchos personajes y mucho movimiento también. Entonces yo quería que la peli tuviera un poco la sensación que daba el guión al leerlo, que era mucho ritmo y trabajar desde la comedia, pero unos personajes complejos, ¿no? En el que reconocibles, con capas, no tópicos, ¿no? Sino... Claro, yo creo que en esta película la clave está en las cartas. O sea, la clave está en cómo este personaje de la Tata va dosificando las revelaciones, ¿no? Y cómo eso va produciendo ciertas catarsis en los personajes. Para eso es muy importante lo que decías, los personajes empiezan en un punto y acaban en otro. O sea, todo esto realmente les cambia. El fin de semana y la petición que les hace esta Tata les cambia y empiezan siendo muy desagradables y muy odiosos y terminan, bueno, pues siendo gente que intenta trascender un poco esa losa familiar que se les ha puesto encima, ¿no? Cada mochila que lleva cada uno de ellos, del rol que tiene que cumplir, pues al final les ha hecho ser infelices y de alguna forma este fin de semana se liberan de eso, ¿no? Bueno, lo de las herencias es un clásico de conflicto familiar, pero también lo es las expectativas que generan los padres respecto a los hijos, ¿no? Que a veces no tienen que ver tanto cómo son los hijos de verdad, sino cómo les gustaría que fueran, ¿no? Entonces, creo que todo este cóctel de elementos familiares que pueden arruinarnos la vida, pero que también dan este soporte emocional, creo que es lo interesante de la película, ¿no? Y cómo está contado también a través de dos clases sociales, ¿no? Al final, a los Gallardo quien les ha dado el cariño y demás ha sido la Tata, ¿no? Ha sido alguien a quien no quieren enterrar en el pabellón familiar. Exacto. Bueno, nosotros en los personajes, o sea, intentamos o sea, a lo mejor partir de dos o tres rasgos un poco tópicos quizá, pero trabajarlos de forma compleja, o sea, buscando ahí de dónde vienen, por qué son como son, ¿no? Cuál es el origen, cuál es la raíz de ese comportamiento tan detestable o tan exagerado o tan clasista. Entonces, en el caso de la estructura familiar, claro, esto en el caso del Favor tiene que ver mucho con los padres y tiene que ver mucho, claro, con cómo te han criado, ¿no? Y también, en el caso por ejemplo, del hermano mayor, tiene que ver con cómo luego tú decides criar a tus hijos, ¿no? A veces intentas compensar lo que tú no has tenido y a veces, como en el caso del personaje que interpreta Diego Martín, lo que pasa es que te pasas hacia otro lado, ¿no? Es como... Entonces, el equilibrio dentro de la familia es muy complicado, ¿no? Y todos tenemos nuestros propios desequilibrios familiares. En este caso creo que el origen, la raíz de los problemas de los personajes está en la familia, pero luego ellos tienen que crecer y tienen que ser adultos, tienen que liberarse de eso, ¿no? Tienen que construir su propia identidad.
Y eso es lo que pasa al final, ¿no? Que de alguna manera se liberan de esa mochila familiar. Me gusta. Pues nada, me quedo con eso. Gracias.